Buenas tardes, doctor Leonel Argüello. Gracias por acompañarnos. Eh, Vamos a estirar un poco el espacio. No tengo no tengo que explicarlo, pero es bueno el equilibrio. Así de que, así como está ahí, eh, más se parece al Sugar Daddy italiano, que ya usted lo conoce. Ya me estás haciendo, Bienvenido. gracias, gracias, buenas tardes. Ya me estás haciendo reír y hacer que se me muevan los 12 músculos de la sonrisa, que Exactamente. siempre manda información hacia el cerebro para que se activen las hormonas de la felicidad, las endorfinas. Podemos hacer Así que reír a la Chayo nosotros, así, de alguna aprovecho, manera. aprovecho para agradecerte de que hagas sonreír a la gente porque no hay nada mejor que regalar una sonrisa. No cuesta nada, ¿verdad? Y ganas vos y gana la gente que se ríe con tu programa. Exactamente. Podríamos nosotros hacer que, a ver, la Rosario Murillo, con todo respeto, se le nota que tiene todos los músculos muertos ahí, pero se podría lograr con terapia, ¿cómo se puede llamar? Sí, terapia, de risa, que ella logre a esa edad volver a sonreír. Si todas las Podría, personas tienen la capacidad de la sonrisa es una especialidad, por decir así, de la especie animal humana. Si te fijas bien, los animales no se ríen. Uno cree que se ríe, ¿no? Cuando ves un caballo, le ves la cara al caballo y pareciera que se estuviera sonriendo, pero en realidad es porque así es. Nosotros sí, somos la única especie que nos sonreímos, ¿verdad? Y eso nos da una particularidad importante y siempre se puede aprender, no importa la edad, no importa los daños que hayas tenido y todo, siempre, 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 siempre existe la posibilidad de sonreír, aunque estemos en los momentos más difíciles. muy bien. Gracias, doctor, por acompañarnos. Pues pasando ya a la temática fresca que hay hoy. Había presión de la gente, de la comunidad internacional para que mostraran a los secuestrados, para que mostraran el estado de salud, para que conociéramos del estado de salud. Pero ellos dijeron, mostrémosle foto y un video. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tener información suficiente en cuanto a la salud de ellos? No hay una línea base, no hay un resultado de laboratorio, no hay herramientas especiales para conocer su estado de salud, solo tenemos imágenes y video. ¿Podría introducirnos algo acerca de esto, doctor? Sí, en primer lugar, casi siempre cuando hablamos de salud, hablamos o de salud individual o familiar o comunitaria, pero también hablamos de grupos específicos, que podés dividirlos por ingresos económicos, por edad, por discapacidad o por otras decenas de divisiones más. Sin embargo, la salud en los privados de libertad es parte del sistema de salud público invisibilizado. O sea, básicamente, si te fijas bien, a raíz de que echan preso injustamente a la mayor parte de la gente que está preso, a los que conocemos como presos políticos, eh, sabíamos muy poco de las cárceles. Miren, yo creo que parte de la lección aprendida es humanizar más las cárceles en Nicaragua, ¿verdad? Y obviamente ellos van a ayudar muchísimo una vez que salgan con esa tarea, ¿verdad? Pero es totalmente invisibilizado, es a partir de que hacen una huelga de hambre o la comunicación que te pasan los familiares, ¿verdad? Que nos decían la pérdida de peso esa terrible que habían tenido, o por alguien fallece en la cárcel, ¿verdad? Como en el caso del general Hugo Torres, que es descuido de las autoridades, ¿verdad? Y del cumplimiento fiel y ético de la profesión del médico, cuyo compromiso, fíjate bien, el compromiso del médico es con su paciente, independientemente, quien sea, independientemente que el crimen que haya cometido o que no haya cometido. Para decirlo más fácil, si alguien mata a mi mamá, ¿verdad? Yo como médico tengo que atender a esa persona. Mira, tengo que atender a esa persona, o sea, no podés vos renunciar a tu ética. Entonces también ahí el hecho de no atender adecuadamente a la gente es un asunto serio. Pues, y esto de las cárceles también yo quisiera diferenciar entre lo que es, por ponerlo en palabras sencillas, pues sin utilizar los nombres, una cárcel ordinaria que una cárcel para presos políticos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pues las cárceles, su objetivo primordial es que cualquier ser humano que haya cometido una cosa en contra de las leyes pueda cumplir su condena para que pueda rehabilitarse, por decirlo así, y regresar al seno de la sociedad. Mira, en el caso de los presos políticos es otra cosa, totalmente diferente,
que por suerte pues se ha mandado a casa por cárcel, que también sigue siendo injusto, a gente mayor de 60 años, lo cual es lo correcto, porque si no a estas alturas ya hubiéramos tenido que llorar más de un fallecido, van dos en las cárceles, uno que lo mataron de un balazo, ¿verdad? Y el otro que es total inatención, pues, o sea, o no atención adecuada en tiempo y forma. Pedíamos que los mostraran al inicio, nunca los mostraron. Entonces, habían cualquier cantidad de suposiciones y podemos ver que no estábamos tan engañados en cuanto a ver la diferencia, lo que logramos percibir física. Yo no puedo ver sus órganos porque también me gustaría ver los resultados de laboratorio, que luego vamos a hablar de ellos. ¿Qué necesito yo para saber si están bien o mal? Compararlo con una línea base de esos sistemas. Esas diferencias de peso que son consecuencia, esas diferencias de peso son consecuencia. ¿Qué causa todo esto? ¿Qué desorden puede causar todo esto? Sí, bueno, lo primero, cuando vos ves a la persona, pues los vemos pálidos, los vemos adelgazados, los vemos envejecidos. Solo para que tengas una idea, una persona que está presa, que tenga 50 años, va a parecer a una persona que no está presa, ¿verdad? Mucho mayor, o sea, 10 años más. Obviamente, si sos preso político y estás sometido a torturas constantes, que hay torturas físicas y torturas psicológicas, ¿verdad? Y torturas de la no atención adecuada, porque es responsabilidad del gobierno prevenir que se enfermen, garantizar su salud, garantizar la higiene, garantizar su seguridad, garantizar su nutrición. Entonces, cuando vos no haces eso, si imagínate que un preso ordinario, ¿verdad? De 50 años pareciera que tuviera 60 años. Ahora imagínate un preso político, si es 50 años, pareciera que tuviera más de 60 años. Entonces hay un envejecimiento. Y ese envejecimiento es producto de las condiciones totalmente inadecuadas y contra todos los derechos humanos, ¿verdad? Porque es una política criminal, es una política punitiva o de castigo, ¿verdad? Que obviamente exacerba, o sea, hace que las personas se pongan más viejas, ¿verdad? Físicamente, pero además puede tener problemas en su cerebro en el sentido cognitivo, que eso significa en el sentido de tu percepción. Ya tu percepción no es igual como antes, ¿verdad? Cuando vos te ponen una luz, que es una tortura durante todo el tiempo, ¿verdad? O te ponen un sonido durante todo el tiempo, a vos te están haciendo perder el sentido de el momento, el tiempo. Pues todos sabemos que los seres humanos necesitamos un día y una noche, ¿verdad? Y que ese es un ciclo que lo tenemos. Si, por ejemplo, hoy que nos quedara el sol también y tuviéramos que tener sol todo el día y no hubiera luna, olvídate que nos vamos a desequilibrar por lo menos la mitad de la gente en el mundo. Entonces, ellos con esa luz, ¿verdad? Están creando una gran discapacidad porque ya no pueden percibir qué hora del día es, y eso es importante. O sea, ubicarse en tu espacio, ubicarse en el mundo es fundamental para el ser humano. Entonces te tienen totalmente perdido. En segundo lugar, si te tienen aislado en una celda, que estás aislado del resto de la gente, que no tienes ningún tipo de relación, de contacto con un ser humano, entonces también te están afectando tus otros sentidos. No puedes escuchar absolutamente nada, no puedes escuchar ruido, comenzás a agudizarlo, ¿verdad? Pero también todo eso te va creando una serie de problemas alrededor de tu memoria y de tu lenguaje, ¿verdad? Porque imagínate que pases un montón de tiempo sin hablar, comenzás por último a hablar vos solito para escucharte, ¿verdad? Y eso no significa que estés loco hablando solito, pues, o que estés loca, significa que los seres humanos tenemos un potencial tan grande que sí, a estos presos políticos, con todas las cosas que le están haciendo, es suficiente para que se suiciden, ¿verdad? Suficiente para que caigan en una depresión profunda y se agarren contra las paredes y se den la cabeza y se matan. Se puede leer, disculpe que le interrumpa, doctor, se puede leer entonces una intención con todos estos signos que tenemos, señales, características, cualidades, información, podemos leer una intención directa o indirecta de que los quieran matar, asesinar, suicidarlos, dejarlos expuestos, cosas así. Sí, y eso está escrito en la literatura, pues no solamente lo digo yo, lo dicen los expertos y está escrito en la literatura, porque ¿qué es lo que sucede? Vos tenés un desgaste emocional progresivo, ¿verdad?
Pero además de eso, te privan o te quitan la oportunidad de ver a tus familiares, que es lo que más querés, y más si tenés niños, ¿verdad? O si tenés, no ves o tenés esposa, no tenés familiares a quien puedas ver. Todo eso te golpea tremendamente y te va deteriorando, ¿verdad? Pero además vas a no tener relaciones con otros presos. O sea, normalmente los presos vos los sacás a determinadas horas para que agarren sol, pero además para que socialicen, para que hablen entre ellos, ¿verdad? Que los seres humanos somos seres sociales, necesitamos estar comunicándonos con unos con otros, aunque nos estemos peleando, ¿verdad? Pero tenemos que estarnos comunicando. Entonces, eso va creando unos sentimientos negativos que te llevan a un alto riesgo, ¿verdad? O sea, puedes tener soledad, puedes tener tristeza, estás con añoranza de las cosas que pasaron, puedes tener desesperanza, están pensando en mí o ya no están pensando en mí, puedes tener pensamientos negativos sobre el futuro, se te pueden aparecer ideas de que te querés suicidar, ¿verdad? O que el suicidio es lo único que puedas, o es lo único que puedas hacer, ¿verdad? Puedes tener sentimientos de rabia, de frustración, de miedo, ¿verdad? Porque el miedo también es natural, de sentirte totalmente imposibilitado de proteger tu integridad física y psicológica, puedes tener ansiedad, angustia, puedes sentirte culpable, pues porque como estoy aquí, me está sufriendo mi familia, ¿verdad? Y tener un estrés postraumático que eso te va a afectar en el futuro. Pero además hay que recordar que no solamente se afecta al preso o a la presa política, es que estás afectando a los familiares, estás afectando a los amigos y estás afectando a la propia sociedad nicaragüense, ¿verdad? Que a nadie, o sea, a ningún ser humano nos gusta sufrir y a ningún ser humano nos gusta que a otro ser humano los estén torturando o los estén haciendo sufrir. Lo que normalmente hacemos es que volteamos la cara para el otro lado para evitar ese sufrimiento. Pero a nadie le gusta eso, pues, y es sumamente doloroso que un nicaragüense le haga daño a otro nicaragüense, ¿verdad? Cuando cada nicaragüense lo que deberíamos hacer es proteger a otro nicaragüense. Hemos llegado a unos niveles tan bajos que es impresionante. Pues gente que tiene placer para hacer sufrir a los demás. Es el colmo, pues. Queremos saludar a Martina López, a la prima María que nos invitan al café. Gracias por apoyarnos, aportarnos. En cuanto a la parte alimenticia o alimentaria, quería yo consultar el consumo de kilocalorías en una vida normal. Yo consumo, por ejemplo, 1.500 kilocalorías. Mi peso es constante de hace 10 años. Las estoy gastando, las 1.500 kilocalorías, posiblemente no en ese rango. Pero para que alguien baje de peso, y siendo una persona rellenita, eso significa que estaba consumiendo más kilocalorías de las que gastaba, de las que trabajaba, haciendo un comparativo de estas kilocalorías que consumía, para que hoy baje de peso, ¿hasta qué punto lo pueden someter en cuanto a consumo de kilocalorías, de entrega de kilocalorías? Sí, tal vez antes de entrar al detalle de ese micro, veamos primero lo que tiene que ver con alimentación, ¿verdad? La alimentación tiene que ver primero con la preparación de los alimentos. Hemos escuchado que muchos de los alimentos no van ni bien preparados porque saben feo y un alimento debe saber rico, independientemente que estés privado de libertad o no. Segundo, que no son lo suficiente en términos de volumen o de cantidad. Tercero, de que la inocuidad, o sea, el que el alimento sea sano, no se está cumpliendo tampoco ese parámetro, a lo que le tenés que agregar si la persona que lo prepara no se lava las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, no separa la carne de las verduras o de cualquier otro alimento que lo debería separar. Cuando está cruda la carne es peligroso, por eso si uno tiene una tabla, tenés que preparar la carne, lavar la tabla y después preparar las verduras, pero nunca se puede hacer, nunca puedes mezclar una carne cruda con vegetales ni con ninguna otra cosa porque ahí pueden surgir enfermedades. Entonces, toda esa etapa de preparación obviamente es inadecuada. Ahora, en las cárceles hay médicos y hay personal sanitario o de salud y tiene que haber una dieta balanceada, en el sentido que a vos lo que te interesa es que a vos no te interesa deteriorar la salud del prisionero. Te interesa mantener la salud del prisionero para que el prisionero cumpla el periodo que va a estar en prisión de manera adecuada. Porque si tenés una gente totalmente acabada,
no estás logrando tu finalidad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una vez que ya entregas los alimentos ¿a qué hora son dados? ¿Y cuál presentación tiene? Entonces todo eso tiene que ver. Y si ese alimento está contaminado, entonces te va a producir diarrea. Al producirte diarrea, vos vas a perder líquidos, pero también vas a perder minerales, ¿verdad? Y te vas a poner mucho más débil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate la diferencia. Si vos y yo ahorita que estamos fuera, nos comienzan a disminuir la cantidad de alimentos que estamos comiendo, vamos a bajar de peso, pero no vamos a perder musculatura. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. A lo mejor la panza, bueno, en mi caso, pues, vos estás chavalo todavía y a lo mejor no tenés mucha panza, pero la panza se te disminuye, ¿verdad? Vas a bajar de peso, pero tu musculatura se mantiene. En cambio, a ellos los ves, pareciera que estuvieran relajados, ¿verdad? Cuando caminan y cuando se sientan como que estuvieran relajados. No, lo que pasa es que la masa muscular, por la falta de proteína, por no comer huevo, carne, pescado, frijoles inclusive, que tiene proteína, ¿verdad? Y otros granos, entonces vos vas perdiendo masa muscular. Al perder masa muscular y además al no hacer ejercicio porque no estás sometido a un régimen en el cual debería cumplir, que no lo hacen, cuántas tiempo para sacarlo al sol, cuánto tiempo para ejercicio, cuánto tiempo para relaciones sociales, cuánto tiempo para que jueguen, cuánto tiempo para que lean, porque no tienen ni para leer, ¿verdad? Entonces, ese régimen carcelario no existe para los presos políticos y por lo tanto la reducción de su masa muscular es mayor. Y entonces eso que vos ves que estás como relajado es porque su masa muscular está muy suave porque no le están dando suficiente proteína. Y esto no es un asunto de que no hay dinero, ¿verdad? Porque perfectamente puedes pedir a cualquiera de los donantes, a la misma idea, ahí en la Embajada de Estados Unidos, puedes pedirle y te dan. Hay unos sobrecitos pequeños que tienen proteínas en niveles altos y las puedes consumir, pues ya las hemos usado nosotros para niños en Nicaragua y hay también para adultos y en situaciones de emergencia, a donde hay poca alimentación, vos podés aumentar la proteína. Digamos que no puedes darle carne, pues entonces les das ese tipo de proteína. Tampoco se ha hecho eso. Entonces, ahí estás viendo vos, ¿verdad? Esa aparente que están relajados es porque esa fuerza muscular no está adecuada porque no está siendo sometida a la rutina de ejercicios que deberían tener. Por otro lado, obviamente todo esto se puede recuperar si vos mejoras la comida, si das una atención médica adecuada. Porque aquí, a todas luces, está claro, cuando vos ves la foto inicial y la foto donde están ahí hay un deterioro. Ese deterioro no es culpa de la persona que está presa. Esa es responsabilidad del gobierno y es responsabilidad del sistema penitenciario y es responsabilidad del personal de salud del sistema penitenciario. Porque si vos ves que un paciente va bajando de peso o se va poniendo mal, entonces tenés que hacer algo, tenés que intervenir en la comida, tenés que intervenir en la ración, tenés que intervenir en una serie de elementos que mejoren las condiciones de ese paciente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que además a eso le tenés que sumar otras cosas más. Y dentro de esas otras cosas más es que esta gente no recibe sol, ¿verdad? Todos son cheles pálidos, pues, pero todos son cheles, hasta los que eran más morenos son cheles, pues es lo que uno puede ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vitamina D es muy importante en el cuerpo humano, porque la vitamina D te ayuda a absorber el calcio. Obviamente, si la gente no está comiendo productos lácteos como queso, crema o leche, va a disminuir el calcio, pero la vitamina D ayuda a absorber el calcio, que es el que te permite que tus huesos se pongan fuertes. Pero si no estás recibiendo vitamina D, porque no estás teniendo la alimentación adecuada, pero tampoco estás recibiendo sol, que es la principal fuente de vitamina D, entonces vas a tener una debilidad en los huesos que hasta se pueden quebrar, que se llama osteoporosis. O vas a tener el raquitismo también, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ¿qué sucede? La vitamina D no solamente es un asunto de los huesos, sino también que tiene que ver con el sistema nervioso, muscular e inmunitario. ¿Qué significa esto? Que si una persona que no está recibiendo suficiente sol, por eso decimos nosotros, asoléese por lo menos 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, así con el sol vivo para que tenga suficiente vitamina D. Si no tenés suficiente vitamina D, entonces vos sos más vulnerable a las enfermedades, ¿verdad? Y sos más vulnerable a las enfermedades infecciosas, o sea que agarrás más fácilmente las enfermedades infecciosas. Y si esos alimentos van
de manera inadecuada, porque ya están malos, porque no se prepararon bien, porque están contaminados, obviamente va deteriorándose la salud física de esa persona. Pero fíjate otra cosa importante, y que esto también a veces, es que estoy cansado, dice la gente, no me refiero a los presos, me refiero en términos generales. Puede ser que esa fatiga que sintas y ese cansancio que sintas es por falta de vitamina D. O sea, uno se tiene que preguntar cuánto sol estás agarrando, ¿verdad? Ahora imagínate esta gente que está presa, y especialmente los presos políticos que no tienen absolutamente un régimen carcelario normal, sino que es un régimen carcelario de castigo, de aniquilamiento físico y psicológico. La fatiga y el cansancio que han de tener es enorme. Pero no solo eso, fíjate que solamente eso, la falta de sol, que es la maravilla, que es el sol, ¿verdad? Te puede dar dolor en los huesos y dolor en la espalda. De hecho, investigaciones que se han hecho te demuestran que más del 60% de la gente que tiene dolor en la espalda baja es producto de la falta de vitamina D. También te afecta mentalmente la falta de vitamina D y te puede llegar hasta dar depresión, o sea, tristeza y depresión. Si te eres, vas a cicatrizar lentamente. Y obviamente lo que habíamos dicho es la pérdida ósea. Entonces, ¿qué necesitas? Comer alimentos ricos en vitamina D, pero eso estás hablando de pescados, grasos, de productos lácteos, preferiblemente fortificados, ¿verdad? Con vitamina D. Estás hablando de ese tipo de alimentación que no están recibiendo, pero pueden recibir sol si realmente quisieran, ¿verdad? Porque es obligatorio que el ser humano reciba sol. Entonces, ese es otro elemento que también tiene que ver. Fíjate bien cómo solo la falta de sol, todo lo que te da, hasta problemas mentales te puede dar, ¿verdad? Y eso es importante a tomarlo en cuenta. La otra cosa que creo que es importante, porque hablamos de la salud mental, pero decimos, pero ya, y mira deprimido alguno de ellos. No, ninguno está deprimido. Pero ¿y ahí cómo puedo decir eso de largo con una foto? ¿Verdad? Porque la depresión también se mira, ¿verdad? Se mira, y esta gente ha logrado, a pesar de la situación inhumana que tienen ahí de varios meses, inclusive años, más de un año, vos ves ahí la fortaleza que tiene el ser humano, porque el ser humano es capaz, independientemente de las torturas que te hagan, el ser humano es capaz, que después quisiera referirme a eso, el ser humano es capaz de enfrentarse a cualquier situación, a cualquier situación. Entonces, tu cerebro tiene esa capacidad de imaginación que vos perfectamente puedes estar cerrado entre cuatro paredes, puedes estar en la playa, ¿verdad? O sea, llegas a desarrollar, así como las personas, digamos, que perdieron algún sentido, por ejemplo, las personas que son ciegas, ¿verdad? Porque también hay otra cosa ahí, no les dan tanto vitamina, y la falta de vitamina A te puede producir debilidad visual. ¿Verdad? Debilidad visual, no llegas a la ceguera, pero no ves bien, ¿ya? Y si estás en lugares oscuros, igual, no ves bien. Entonces, tampoco estás leyendo y eso, y obviamente la gente, muchos de ellos que están ahí necesitan anteojos, y todos los que usamos anteojos sabemos que cada año hay que estarlo renovando, ¿verdad? Entonces, La todo eso Rosario dice, doctor, la Rosario dice, perdón la interrupción, tenemos un sol que no declina, dice, pero ese sol parece que solo lo ocupa para ella. no hay. Responsabilidades ahí, la medicina nicaragüense, los especialistas, los doctores, el MINSA tiene responsabilidad ahí directa, le tocaría a él abogar en su firma y en su promesa como médico, intervenir. Mira, la responsabilidad va según tu cargo. O sea, la responsabilidad número es el presidente, vicepresidente, así va hacia abajo. Pero el Ministerio de Salud es el rector de la salud. Independientemente que el ejército y la policía tengan su propio subsistema de salud, sigue siendo responsable el Ministerio de Salud. Por lo tanto, si falla el sistema de salud de la policía, entonces el Ministerio de Salud está en la obligación de entrar para que rectifiquen todo eso. Y si no lo está haciendo, entonces ahí es un problema de omisión, ¿verdad? Porque vos puedes hacer daño al hacerlo directamente o al no meterte, ¿verdad? Entonces, al no meterte, al no involucrarte, no estás cumpliendo tu responsabilidad, y eso es peligroso. Y eso es sumamente peligroso, ¿verdad? O sea, el sol no es de ningún ser humano, el sol es de todo el mundo. O sea, todos tenemos derecho al sol, y nadie tiene derecho a quitarnos el sol. Y yo quisiera, no sé si tenemos tiempo ahorita, pero quisiera yo, porque no hemos hablado todavía, pues hemos hablado de alimentos, hablamos un poquito de la higiene, ¿verdad? De los alimentos, pero hay que recordar también la higiene personal, la posibilidad de lavado de manos. Sabemos que hay un hoyo ahí donde defecas, eso no tiene ni tapa, si es elemental. Si nosotros cuando hacemos letrinas en las zonas rurales,
una de las exigencias es ponerle la tapa, ¿verdad? Para que el mal olor no salga. Entonces, yo no sé cómo está diseñado eso, pero si está diseñado de esa forma, debería tener una tubería que es como una especie de chimenea para que los olores salgan hacia afuera, ¿verdad? No sé si eso tiene o no. Si eso no lo tiene, entonces el que hizo esos huecos ahí, pues esa fosa o esa letrina, por decirlo así, que no tiene banco, cometió un error gravísimo, porque todas las letrinas tienen que tener una tubería para que salga el mal olor. Entonces, si hay mal olor ahí, ese es un problema serio, porque además vienen los vectores, vienen las moscas, vienen las cucarachas, etcétera, que todo eso te genera enfermedad. El baño es fundamental para el ser humano. La higiene con agua y jabón es fundamental para el ser humano, ¿verdad? Todos vimos que todos fueron como al mejor peluquero de Nicaragua, ¿verdad? Todos bien peinaditos, todos arregladitos la barba, arregladitos los bigotes, todos chaineaditos, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso da una imagen que no es la imagen de todos los días. Y hemos hablado también del elemento psicológico, hemos hablado de la parte, de la parte física, pero no hemos hablado todavía de que ahí hay abusos sexuales, hay abusos psicológicos, hay abusos físicos, y también el abuso por negligencia, el abuso por no actuar, ¿verdad? O sea, vos estás viendo a esa persona, olvídate que es preso político, cualquiera de esas que estás viendo, vos inmediatamente te das cuenta que está pálido, te das cuenta que tienes frente a un problema nutricional, te das cuenta que tienes un problema psicológico, ¿verdad? Y que es necesario el abordaje, ¿verdad? Porque solamente, y no estoy hablando de preso político, estoy hablando en términos generales, como el 50% de la población que está en cárceles tiene problemas mentales, ¿verdad? Pero además hay que recordar lo siguiente, ¿cómo entraste? Si yo entré a la cárcel sin tener presión alta, el solo hecho de que me estén o con la luz todo el tiempo, o llegándome a meter miedo que me van a paliar o sacarme de la cárcel a estarme interrogando, todo eso, aunque yo no quiera, ¿verdad? Mi presión arterial puede ponerse alta. Y mi pregunta es, ¿y hay un médico decente ahí que los esté revisando y que esté diciendo que tiene presión alta y le voy a dar la medicina? Ahora, también hay otra cosa. Yo conozco de pacientes que tienen convulsiones y que no les pasan la medicina. Pero no solo eso, el problema es que el medicamento vos tenés que tomarlo con o sin comida, antes o después de la comida. Entonces, si no tenés un horario, entonces, ¿de qué te sirve? Porque es que el medicamento con la comida puede que se absorba más, o a lo mejor, depende del medicamento que te dé, puede que se absorba menos y entonces va a tener menos eficacia. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Si ha habido cualquier tipo de abuso sexual, un problema de enfermedades venéreas, de hepatitis C, que después te lleva al cáncer en el hígado, ¿verdad? El hecho de dormir en lugares que no crean condiciones, que están muy fríos o noches muy frías y no tenés colcha y no tenés esas cosas, eso te hace mucho más vulnerable a tener infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que ver, ¿verdad? Que hay que ver y que hay que tratar de que esta situación no vuelva a suceder en Nicaragua, ¿verdad? Y recordemos que no le dan ni la Biblia pues para leer, y la lectura es fundamental, las relaciones sociales es fundamental, el que puedan jugar, el que puedan relacionarse también es fundamental, o sea, tienen un ajedrez, tienen un chenichecker, tienen una canica o algo para saltar, me explico, o sea, no tienen absolutamente nada. Y eso aquí en la China es tortura, ¿verdad? Es tortura. Lo bueno es, como te decía, es la fortaleza que te lo da la entereza, primero, de que sabes que no sos culpable de lo que te están acusando. Segundo, de que tenés claridad de que vos has hecho lo que tenías que haber hecho, que has hecho lo correcto. Tercero, la parte espiritual, ¿verdad? Donde va la creencia en Dios o creencia en otras cosas, es fundamental también para mantenerte. Y a pesar del aniquilamiento físico que la gente está sufriendo, la fortaleza mental y la fortaleza de espíritu es impresionante. Es impresionante. O sea, yo te digo, yo he visto pacientes, pero además hay otros médicos que han visto muchos más pacientes que yo. Yo también he atendido pacientes en cárceles hace muchos años, y la verdad es que es absolutamente impresionante esa fortaleza mental que tienen, ¿verdad? Podrán seguir bajando de peso, pero no va, o sea, eso no van a suicidar, pues, no se van a suicidar, no, a menos que, ¿verdad? Aparenten un suicidio, pero no hay
de ninguna posibilidad, porque su cabeza está en el futuro, en que Nicaragua va a cambiar, y eso ya te ayuda muchísimo. Exacto. Llevaban una base fuerte, entraron con una base fuerte, una base sólida en cuanto a preparación mental, física, psicológica. Ahorita con todos estos conceptos que me acaba de narrar, doctor, el que más me preocupa ahora es Lester Alemán, porque es en el que puedo leer mayor, no sé si se puede decir cuerpo flácido o así como que está delgado, pero además siendo chaval, siendo joven, relativamente se le nota de viaje una inflamacioncita en su sistema, en la piel, y esa flacidez siendo tan joven, siendo uno de los más jóvenes. Sí, pero No sé cuál de todos le llamó más la atención en cuanto a sus condiciones. Está Medardo, está impactante. Recordemos lo siguiente, la gente que tiene más años tiene más experiencia para afrontar cosas en la vida. La gente joven tiene menos experiencia. Y la gente joven quiere que las cosas sean más rápido. La gente mayor ya tenemos un poquito más de paciencia. Entonces todo eso también te altera. Pero ahí viene un pero grande, ¿no? O sea, ¿qué tanto torturan más a unos que a otros? Porque vos inclusive hasta puedes estar comiendo bien, ¿verdad? Pero la tortura constante, o sea, que te pregunten lo mismo todos los días, que te vuelvan a preguntar lo mismo todos los días, eso es tortura. ¿Qué más información le van a sacar si no tienen nada que dar? Si ellos han sido transparentes, pues, en todo su accionar. Y inclusive, y vos ves gente de diferentes niveles educativos. Y entonces decir, bueno, y si son de diferentes niveles educativos, ¿por qué esa fortaleza? ¿Verdad? Ahí puede ser por la religiosidad, puede ser por la creencia en Dios, puede ser por otras cosas, pero efectivamente también te da tiempo de reflexionar y te da tiempo de ir madurando. Vas adquiriendo una madurez totalmente diferente, ¿verdad? Vos sabés que en estas cosas de tranquilidad siempre te dicen, hay que buscar un lugar tranquilo, que hacer yoga, que hacer meditación, que hacer mindfulness, que andate a ver una vista, ¿verdad? Te sentás un ratito ahí, que todo este tipo de cosas, que bueno, bonito el tiempo de meditación, pero no como lo están haciendo ellos, pero lo que me refiero es que tienen suficiente tiempo como para poder, dentro de su cerebro, organizarse de tal manera de crear capacidades de resiliencia o capacidades de afrontamiento, ¿verdad? Para poder aguantar, ¿verdad? Para poder aguantar. Yo creo que nos han dado una gran lección, ¿verdad? Y además una gran cachetada, pues, a los médicos y las médicas en nuestro país, porque es una vergüenza, pues, que tener a la gente así como está desde el punto de vista de salud. Eso es un atropello, pues, no solamente a los derechos humanos de salud, sino que es un atropello total y absoluto. Pues no se puede tolerar que ese tipo de cosas existan, pues, y es que no quisiéramos que existieran ni los culpables de verdad. O sea, ni alguien que haya matado a alguien, pues, que creo que es lo más grave que puede suceder. A mí no me gustaría ver un asesino, digamos, cumpliendo condena, teniéndolo en ese tipo de situaciones, porque no es correcto, ¿verdad? No es correcto y no es humano, y somos seres humanos, ¿verdad? Y yo creo que muchos nicaragüenses nos estamos comportando peor que animales, pues, en la mayor bajeza posible, ser humano. Doctor, hay un protocolo de línea base para hacer exámenes o pruebas X, radiografía, ultrasonido, exámenes de sangre, línea base cuando entran y hay un periodo de cada cuánto se le pueden estar evaluando estos sistemas, estos órganos, o no lo hay. Sí, tiene que haberlo, ¿me entiendes? Porque es que hay un sistema de salud en las cárceles. Hay un subsistema de salud, existen los protocolos, y si no existen los protocolos, todos los médicos lo sabemos y lo podés hacer vos, pero ellos tienen que chequear cómo entraron, ¿verdad? Y darle seguimiento y después cómo salieron, porque es responsabilidad. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es el general Hugo Torres, ¿verdad? Cómo entró y cómo salió. Eso está más que claro, pues, o sea, es un descuido absoluto, pues, en el sentido de la atención en salud y además, y una responsabilidad, ¿verdad? Porque hay responsabilidades. Yo digo, la responsabilidad es del presidente para abajo, pero hay una cadena, ¿verdad? Y tenés un médico en esas cárceles y ese médico o esa médica que está ahí es responsable, digamos, de la atención a sus pacientes, porque si no dan como médico lo que vos estás pidiendo y tenés que pedir cosas racionales como médico, no vas a decir, bueno, ahora por favor démele un filete de carne todos los días. Eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Obviamente, pues sale pero sí puedes pedir que les den vitaminas que no son caras, sí podés
conseguir que hagan la alimentación más balanceada. Todo eso sí lo puedes hacer como médico, y si no se está cumpliendo, es tu responsabilidad. Y si estás dentro de un sistema que es, digamos, tipo militar, pues, o policial, en el cual vos sos una cadena de mando y no puedes hacer, tu obligación es escribirlo en el expediente. Yo receté para este paciente una mejor tal fecha, y no se lo han dado. Y se lo pones todos los días en el expediente, o se lo pones cada vez que ves al paciente. ¿Por qué? Porque ese expediente es, al final de cuentas, el que te va a permitir a vos, a la hora que llegues a un juicio, ¿verdad? A decir, mire, yo soy, si es cierto, yo fui médico de esa prisión, aquí está, ¿verdad? Y pueden ustedes revisar los expedientes, en los expedientes está escrito todas las cosas que yo recomendaba, pero yo no soy el dueño de la prisión, pues no tengo más injerencia que decir esto es lo que hay que darle, pues. Entonces, esa es la manera como se pueden proteger, pues. Y obviamente en estos casos, pues, tomarle fotografía y mandarse por correo el copia del expediente para tener tu seguridad, pues, de que vos mandaste eso. Pero si no tenés eso, seguís siendo la misma cadena, pues, con un doble, voy a usar la palabra que no es correcta, con un doble pecado, pues, por decirlo así, ¿verdad? Porque vos tenés tu responsabilidad como médico, que no es la misma que la responsabilidad del que no es médico, ¿verdad? Y además tenés la responsabilidad como ciudadano, que lo tiene que cumplir cualquier otro también, policía de base o cualquier otro lo tiene que cumplir. Hay cosas que pueden ser penadas en esos intentos el temor que existe del empleado del Estado, el médico, el ingeniero, cualquiera. Ahí están esos temores y muchos no lo hacen, la mayoría no hacen, no tienen ese cuidado de cuidarse en salud, de asegurarse de que se haga todo en orden, pues por las amenazas. Y una de las amenazas es la amenaza pública. En muchos actos, Ortega ha exteriorizado frases como: esos que están ahí son unos hijos de tal por cual. Esos que están ahí son obedientes del yanqui, algo así, que se lo lleven, ¿no? Hay una expresión de desprecio desde el Estado, hay una frase de terrorismo de Estado y hay una orientación, porque todo lo que se dice desde el Estado a todas las bases, casi una orden, si no es que una orden con los más menos que le pongo yo, porque puede ser que esa orden sea malinterpretada y sea más bien aumentada en acción y se pueda sobrepasar de la orden. Entonces, están desde los parlantes públicos orientando casi que el que intente cuidarse en salud le puede pasar lo mismo. O sea, existe ese miedo del mismo médico de caer en esas situaciones o en esas condiciones. Por eso es que tenés que protegerte, pues por eso es que vos tenés que saber qué es lo que hay que hacer. O sea, los médicos sabemos de que las cosas tienen que estar escritas en el expediente, lo sabemos perfectamente que el expediente es fundamental porque es el documento legal. Los médicos sabemos, por ejemplo, si voy a examinar a una mujer, que tiene que haber un familiar ahí adentro, o tiene que estar la enfermera ahí, yo no puedo examinar a una mujer sola, ¿verdad? Por varias razones. Primero, porque el protocolo te dice que no puedes examinarlo solo. Segundo, porque tenés que evitar que después no vaya a ser que te dicen que la violaste o que la tocaste o que abusaste, ¿verdad? Puede ser verdad, puede ser mentira, pero si tenés gente y tenés testigos, y las cosas cambian totalmente. Entonces, es evitar entrar en ese riesgo. Y obviamente es un irrespeto enorme, pues, o sea, yo creo que a ninguna madre, ¿verdad? Independientemente que estuviera trabajando en la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución, hay que faltarle respeto. Ni a ninguna madre ni a ninguna mujer. Yo creo que eso, para comenzar ahí, eso es totalmente incorrecto, digamos, por la autoridad máxima de un país. Nunca se puede decir eso, ¿verdad? Segundo, no tiene ningún valor legal, ¿verdad? Porque nadie le puede quitar, o sea, a mí no me pueden quitar mi nacionalidad nicaragüense, nadie me la puede quitar, ¿verdad? Ni a vos tampoco te la pueden quitar. Entonces, eso está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Totalmente fuera de lugar, eso no existe, pues. No podés, es como el destierro, pues la figura del destierro tampoco existe en Nicaragua, pues, no. Si vos querés regresar a Nicaragua y no te dejan entrar, te están desterrando. Si te sacan en la frontera, ¿verdad? De cualquiera de las dos fronteras, te están desterrando también. El destierro no existe en Nicaragua. Entonces es un abuso, pues, el poder estar haciendo eso. No se debe hacer, pero yo creo que las autoridades tienen que mostrar que son seres humanos, ¿verdad? Tienen que demostrar de que están
en un pueblo que está dividido, unos pensamos de una manera y otros pensamos de otra manera, entonces hay que respetar eso. ¿Verdad? Hay una constitución que se debe respetar, si no, entonces ¿para qué hacer? Eso es como que hagas una norma, pues métense. Eso es igual como que tengas un CPF, que es la constitución, un CPF en un hospital, ¿verdad? Y cualquiera que le da la gana entra. Y entonces, ¿para qué tener un CPF? Estás totalmente irrespetando a la persona que está ahí, que es la que está tratando de poner orden, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que la gente no sabe porque no se ha dado suficiente explicación. ¿Por qué no dejas entrar un niño al hospital? Porque va a agarrar enfermedades. No es por maldad ni nada, porque no debe entrar un niño en un hospital. O sea, entrar en hospitales, inclusive en centros de salud, pero en los hospitales todavía es peor porque ahí está concentrado como las enfermedades más complejas, por decir así, y hay más bacterias, hay más virus. Es igualito como que vos entres a un taller de mecánica. Entonces, si vos entras a un taller de mecánica, ¿verdad? Y entras así como estás, por ejemplo, bien vestidito, yo así blanco, vamos a salir todos manchados de grasa. Imposible que no te manches de grasa, ¿verdad? Por lo menos los zapatos. Entonces, es lo mismo que sucede. Pues, si vas a entrar a esos lugares, hay un montón de microbios que vas a salir con esos microbios. Fíjate que todavía se sigue cometiendo el error que hay gente que va con bata o con traje. A las enfermeras les pasa mucho en los hospitales y las pobres después van en buses pasándole con, enfermedades a la gente, no saben ni cuenta, llegan a su casa y llevan la enfermedad a su casa. No, vos andás tu cosa, igualito como los de la construcción. ¿Qué hacen los de la construcción? Los de la construcción antes de, cuando es las 4 de la tarde, tiran la cuchara, ¿verdad? Independientemente de que se vaya a caer la pared o no, ellos tiran la cuchara. ¿Y qué hacen? Rara, se enjuagan, se echan agua en el pelo, se peinan, se quitan la ropa sucia y se ponen su otra ropa. Eso es lo que se debería hacer. Entonces falta muchísimo por educar, digamos, en Nicaragua, en el componente de salud, y te agradezco la oportunidad porque aquí podemos conversar de cosas que son actuales, como decís vos, ¿verdad? Pero además de cosas que a todos y a cada uno de nosotros nos debe interesar y que debemos ir aprendiendo, pues, porque esto puede pasar con tu abuelito, pues, que están ahí metidos y nunca agarran sol. Ojo. O puede pasar también con que querés que no se muevan, pues, que pasen todo el día en la silla abuelita. Y lo que estás haciendo es matándolo. La gente tiene que moverse, sacarlo a pasear, sacarlo a caminar, sacarlo a solearse, ¿verdad? Esa es tu responsabilidad, porque si no lo que estás haciendo es que te va a durar menos. Y todos queremos que nuestros padres y nuestros abuelos duren lo más posible. Puedo saber ahora, con esta fortaleza que representan todos estos secuestrados políticos, con esta fortaleza que entraron, mental, física, psicológica, si cualquier daño que presenten suicidios masivos, adentro, se puede decir relativo, le han salvado el pellejo a la dictadura porque su fortaleza lo ha hecho mantenerse en pie, porque a las condiciones que lo someten es para que muchos ya se hubiesen suicidado, es para que varios ya se hubiesen suicidado, porque los están llevando a un punto de quiebre extremo, ¿no? Pero ellos entraron fuerte y están resistiendo. Ahora la pregunta, han bajado peso en un año y las mismas defensas de sus cuerpos los van a hacer de que relativamente no bajen este mismo peso en el siguiente año, porque me preocupa que si perdieron 30 libras, 40, vayan a perder 70 ya en el siguiente año, si están ahí. Y a los que les tocan 8 años, si lo multiplico por 30, ¿qué va a quedar? Desaparecen. Pero es ahí la ventaja del ser humano. Y te voy a poner otro ejemplo. Gente pobre en Nicaragua camina más que los que no somos pobres. Camina muchísimo y come menos, ¿verdad? Y no come tan variado y aguanta. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está hecho de tal forma de que somos capaces de adaptarnos a una serie de cosas. Y entonces nosotros entramos, para explicarlo más fácil, como los celulares, ¿verdad? En modo ahorro, ¿verdad? Así cuando el celular se te va a gastar la energía, y entonces el mismo celular automáticamente entra y te dice, estamos en modo ahorro, entonces te baja el color de la pantalla, ¿verdad? Igualito es el ser humano. O sea, uno entra en modo de ahorro, entonces eso, cuando vos comenzás a comer menos y menos y menos, no vas a desaparecer, sino que entra un momento el cuerpo que logra mantener, digamos, cierto equilibrio. Y ahí obviamente sí tiene que ver muchísimo la salud mental, ¿verdad? Porque está muy relacionado, no lo podés separar. Entonces no vas a seguir perdiendo peso aceleradamente, vas a seguir perdiendo algunas libras, pero el cuerpo humano va balanceando, te va equilibrándose, porque nosotros somos un balance
Digamos, el cuerpo lo que está acostumbrado es un balance. Por ejemplo, ahorita yo tomo poco agua, orino muy amarillo. Tomo más agua, orino más transparente. ¿Mira? Pero, ¿qué me hace a mí tomar más agua? La sed. Entonces, la sed es un mecanismo que me invita a mí a tomar líquido para evitar esa pérdida de líquido o esa deshidratación. Obviamente ellos no tienen esa opción, tienen sed y no tienen donde tomar agua, tienen hambre y no tienen que comer porque no le dan las cosas de los familiares, o a lo mejor nada más le dan una parte, o a lo mejor no se lo dan todo entero de una vez. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, pero también es importante hablar de futuro, ¿verdad? Cuando toda esta gente ya logre salir, entonces hay que entrar gradualmente, para que su recuperación nutricional, ¿verdad?, vaya siendo de manera rápida y progresiva, ¿verdad?, pero no de un solo. Y te voy a contar un problema que yo tuve estando en la costa atlántica, en el Caribe. Yo fui uno de los primeros en el país en crear los voluntarios de salud, lo que conocemos como brigadistas de salud en el Caribe Sur. Y ya luego llegué estaba en la zona, en el Tortuguero, pero ya luego llegué a Bluefield, que era donde estaba la sede regional, y entonces invité a todos. Yo creo que teníamos como 300 brigadistas de salud, 300 voluntarios de salud de todas las comunidades, los mandamos a traer y todos los llevamos. Y yo de citadino, pues de gente más acostumbrada a la ciudad y pensando de que, bueno, pobrecito, esta gente nunca ha comido carne, que no sé qué, pues muy poca carne y eso, les dimos una buena comida y el campesino y las campesinas se hartaron, pues, por decir así, carne. A la noche me estaban llamando que todo el mundo estaba con diarrea, ¿verdad? Y no es porque estuviera contaminada la comida, es porque la gente no estaba acostumbrada a consumo alto de proteína. Entonces es lo mismo que pasa con esto, con los presos políticos, ¿verdad? Que si ellos salen y les comenzás a dar un montón de proteína, se te van en diarrea, más bien vas a hacerle daño. Entonces hay que ir gradualmente y ir poquito a poco, digamos, a mejorar esa alimentación, hacerla de manera más balanceada, acompañada de ejercicio y acompañada de apoyo psicológico, ¿verdad?, que es importante. Y el apoyo psicológico se puede dar con gente que tenga experiencia, psicólogos o psiquiatras, pero también ese soporte familiar y de amistad, que es importantísimo, ¿verdad? Que eso es lo que ellos saben, que la gente los quiere, ¿verdad? Independientemente, hasta gente que no era ni conocida, pues ahora el nicaragüense lo quiere más, excepto tal vez una minoría, pues porque no está desinformada. Y entonces todo eso la gente lo siente. Todo eso la gente lo siente. Inclusive las oraciones, mucha gente reza por los presos políticos, ¿verdad? Y para el que no cree en Dios, esa es una energía que se transmite y llega. Entonces eso es importante también, reconocer que ayuda, ¿verdad? Pero tenemos que irnos preparando en todas las condiciones, porque por ejemplo esta gente que sale, pues no va a salir normal, ¿verdad? No es como que yo voy a tu casa y ya no, a lo mejor van a tener horarios diferentes, se van a comportar de diferente manera, mientras van al proceso de adaptación. Entonces lo que ya se debería hacer en la cárcel es parar cualquier tipo de abuso y comenzar a que ellos recuperen toda su normalidad, ¿verdad?, para garantizar su salud física y su salud mental y darle camino a todas las apelaciones que se han solicitado, pues por lo injusto que ha sido este tipo de tratamiento judicial, que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que eso no corresponde, digamos, a las leyes, ni no corresponde a la aplicación de justicia. Recordando que hay que respetar los derechos humanos y que hay derechos humanos y que la gente tiene los derechos. Vos no perdés los derechos cuando vos estás preso, vos seguís teniendo tus derechos humanos. Creo que el único que perdés es el de votación, si no me equivoco, ¿verdad? Pero de ahí, no puedes votar, pero de ahí prácticamente vos mantenés tus derechos como ciudadano o ciudadana nicaragüense, y eso es fundamental, ¿verdad? Pero otra lección que quisiera compartir aquí es que esto, además de que ha sido muy duro, como ser humano, pues muy duro como ciudadano y muy duro como médico, porque vos estás claro de que hubiéramos podido salvar mucho más vidas. Fallecieron más de 14,000 personas por COVID y hubiéramos podido salvar mucho más vidas. Estoy consciente que salvamos miles, pero no lo suficiente, porque ahí están las cifras oficiales, hay más de 14,000 fallecidos por COVID, y lo que a uno le duele es que no te han dejado salvar más vidas. Eso es sumamente doloroso. Y yo espero que en Nicaragua nunca más, porque las barbaridades que se han cometido ahorita en Nicaragua, nunca más tengamos un sistema carcelario de ese tipo, pues, sino que sea un sistema carcelario realmente humano. La gente tiene que pagar, el que se sale de la raya y no cumple la ley,
pues tendrá que pagar, pues, pero tiene que ser en condiciones humanas porque somos seres humanos. Y la obligación del Estado, la primera obligación del Estado es preservar la vida, ¿verdad? Y la salud de sus ciudadanos. Esa es la primera y se está rompiendo. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar. Yo cuando oigo opiniones como que está bien que los maten, o me agarre una pistola y voy a meterle un tiro, entonces es más fácil, ¿me entiendes? ¿Por qué lo vas a hacer sufrir? Entonces pegarles un tiro, pues, o sea, ¿cómo es posible que vos hagas ese tipo de aseveraciones que no son aseveraciones de un ser humano racional? ¿Verdad? Una aseveración de un fanático totalmente irracional. Vos no podés, ¿verdad?, hacerle daño a la salud de otra persona. No podés hacerle daño a la vida y a la calidad de vida de otra persona. O sea, un ser humano está para proteger a otro ser humano, no para destruir a otro ser humano. Yo creo que eso es importante. Además, no estamos en guerra, pues. Que yo no estoy de acuerdo con la guerra, pero que también en la guerra hay normas que cumplir. En las cárceles están las normas de Norman Mandela que también hay que cumplir. En la guerra también tenés que cumplir esas cosas, pero en la guerra es que te estás matando entre dos gente armada, pues aquí no. Entonces, no se debería hacer ese tipo de cosas. Yo hago un llamado para que los nicaragüenses, por favor, recuperemos la humanidad. Somos seres humanos, debemos recuperar la humanidad, debemos ayudar a los demás, debemos proteger a los demás y no lo contrario, ¿verdad? Porque si no, por favor, entonces cambiémonos ya, no somos seres humanos, somos otra cosa, ¿verdad? Y no digo animales porque los animales se portan, muchos de ellos, mucho mejor que nosotros. Muchas gracias, doctor. Vamos a saludar a Noricela Tiffer, que nos escribe y dice: saludos, doctor Argüello, y gracias por todo lo que han hecho usted y su equipo profesionales por la ciudadanía nicaragüense. Nos pudimos haber evitado tantos muertos y creo que el mensaje estaba en abril. Hubo tanta gente que murió por un cambio en abril. No pudimos lograr un cambio democrático pronto, va en camino. Y el mensaje era que se venía la pandemia, 14,000, 15,000 muertos, estimaciones, que quizá mucha gente de ella viviera hoy en una Nicaragua democrática. Y esos mensajes hay que tenerlos en cuenta. Y gracias por mencionarlo, doctor Argüello. Bueno, antes de irnos despidiendo, quisiéramos, ¿verdad? Además de la última pregunta, aunque nos salgamos un poco de tema, ¿cómo está en la región centroamericana el tema de la, ¿cómo se llama? La viruela. La viruela del mono. La viruela del mono. Sí, ¿cómo se mueve ese dato? Esos datos en Centroamérica, por lo menos, que es lo más cercano que tenemos. Mire, en Centroamérica hay varios países que ya han encontrado la viruela del mono. Aquí tal vez lo importante es estar claro que hay que buscar, que la responsabilidad de los ministerios de salud es hacer búsqueda de estos pacientes, no por saber que cuántos casos hay, sino porque si vos identificas uno, podés cortar esa cadena de transmisión que va de una persona a otra. Hasta el momento, la mayoría de los casos se han presentado en hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? Y esto es parecido, digamos, a lo que nos pasó con el VIH-Sida, que al principio vos mirabas que nada más eran hombres que tenían sexo con hombres y en la medida en que fue avanzando el tiempo te diste cuenta que el SIDA lo podía tener cualquier persona que tuviera relación sexual o que hubiese recibido una transfusión sanguínea sin que estuviera libre del virus. Entonces ya se han afectado más de 34,000 personas en más de 94 países, han fallecido varios niños y se va incrementando la cifra. Lo importante aquí es que si sabemos que el hombre que tiene relaciones sexuales con el hombre es el que tiene más riesgo, entonces hay que educarlos, hay que dotarlos de herramientas para prevenir y controlar esta enfermedad. Esta enfermedad, si bien se pasa por vía respiratoria, pero es muy poco el porcentaje, el mayor porcentaje se pasa al contacto piel con piel, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que una persona que tenga un sarpullido, que tenga roncha, ¿verdad? Y se frota con otra persona, puede adquirir esa enfermedad. Entonces se está planteando que la persona que esté enferma no hay que tocarla, no hay que abrazarla, ¿verdad? Y que si vos vas a tener relaciones sexuales, pues siempre hablar con la pareja y sobre todo si no es una pareja y es otra relación sexual casual, pues hablar, ¿verdad? O disminuir esas relaciones sexuales así con gente que no conoce o hablar con esta persona,
tener relaciones sexuales con la luz para poder fijarse si no tiene sarpullido, roncha o algún tipo de alergia en la piel. Además de utilizar preservativos, preferiblemente revisar todo eso antes de que la vayas a tener. Por suerte es una enfermedad que no te va a matar, hay un 1% de mortalidad baja, ¿verdad? Pero sí es importante que se tome en cuenta las medidas de prevención, porque las 2 vacunas que existen no están disponibles, el tratamiento tampoco está. Doctor, yo el miedo que tengo, y yo creo en el mundo científico, en el miedo que tengo es en el diseño de las protecciones, porque el diseño de la protección, cuando el VIH-Sida, preservativo, una de las herramientas, ahorita con el COVID, a distanciamiento y mascarilla, porque era por vía respiratoria, pero ahora si me dice que es el cuerpo y es por roce, no me imagino que nos anden envueltos en capotes a todos. No, pero entonces ahí puedes tener relaciones sexuales con ropa. ¿Ya? O sea, es que aquí tenés que ser la si venta de plástico en el mundo y la venta de capotes, ¿cómo se llama? De ropa. No, es que con la ropa normal, con la ropa que andamos ahí, no pasa absolutamente. O sea, si las 2 parejas tienen ropa, ¿verdad? Disminuye el riesgo. Entonces, nuestra obligación como médico es decirte, mira, esas son todas las alternativas que hay. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces las alternativas que hay es, primero, disminuir el número de encuentros sexuales y de parejas sexuales de gente que no conoces. Vos me decís, no lo voy a disminuir. Bueno, ese es un asunto tuyo. Yo no controlo tu vida. Yo nada más puedo decirte, disminuir el número de parejas sexuales. Y este es un mensaje dirigido a los hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? Porque también hay aquella confusión que si yo tengo sexo con un hombre, yo no soy gay, ¿verdad? Gay es el que lo penetra, no es así, pues. O sea, aquí hay relación de un hombre con otro hombre, es lo que se ha visto que es más frecuente. No sabemos todavía por qué razón. Sí sabemos que hay que el mecanismo de prevención es primero disminuir la cantidad de contactos sexuales, esta es la primera opción. Si no disminuye, usa ropa, porque la ropa te sirve como barrera, pues si la pareja tiene la ropa, pues te sirve como barrera. Hay siempre que seguir utilizando el preservativo, por supuesto. Y hay que evitar, pues si hay una persona que tiene alguna lesión en la piel, pues hay que evitar tener relaciones sexuales con ella. Y tener lugares iluminados, porque si no es imposible, pues no te das cuenta. Y lavarte las manos con agua y jabón con mayor frecuencia. Esas son las medidas que hay. Eso es lo que sabemos hasta ahorita, ¿verdad? Porque esperar que llegue la vacuna, pues va a ser muy difícil. Hay muy pocas vacunas. Sí, ya se está comenzando a mover más la vacunación, pero dirigido a gente que trabaja con el virus de la viruela del mono y se está aplicando con personas que tuvieron relaciones sexuales con otras que tenían el virus, ¿verdad? Los ministerios de salud tienen que seguir investigando y tienen que educar a la población sobre esto. No tenemos un problema de que sea sumamente contagiosa como otras enfermedades. Sin embargo, aquí es como todo, ¿verdad? O sea, como los carros van agarrando velocidad poquito a poco y van más rápido. Esta enfermedad va agarrando velocidad, agarró bastante velocidad porque está en 94 países del mundo y eso se convierte en una pandemia. Y ya hemos tenido varias pandemias. Tuvimos esta pandemia de la viruela del mono, que es la última. La anterior es la COVID-19 y hemos tenido otras que han estado más concentradas en África. Entonces, lo que queda claro ahorita es que la salud, ya la gente está clara de que la salud hay que cuidarla, ¿verdad? Porque la salud es un don precioso que tenemos, porque sin salud no hay nada. Pues mucha gente dice que es que la economía no es la salud. Mentira, si tenés gente enferma no vas a trabajar. ¿Ya? Es un balance que tiene que haber entre las cosas. Y las medidas que se están pidiendo son medidas sencillas. O sea, vos te lavas los dientes todos los días, no tengo duda, por lo menos 3 veces al día, o a lo mejor menos o más, ¿verdad? Pero, ¿te vas a dejar de lavar los dientes? No te vas a dejar de lavar los dientes. Y decía, pero yo tengo, no sé cuánto tengas, yo tengo 30 años, decís vos, y tengo 25 años de lavarme los dientes yo solito. Vas a seguirlo lavando hasta el día que te mueras. Es lo mismo, hay que lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, hasta el día que te muras. Ahí está, doctor. Tengo un consejo para la Rosario. Se le avisa que tiene que lavarse los dientes. Y 2, no se vale que se inventen una amenaza ahorita, un atentado, como en Argentina. No se vale que se lo invente la Rosario y que salga alguien amenazándolo con una cuchilla de afeitar y con un cepillo de dientes. Eso no se vale como amenaza. 2, se le avisa a la Rosario y al Carmen que
descartada la posibilidad de que Fidel salga a repartir plástico para envolver a la gente, para protegerse de la viruela del mono. No va todavía eso, aplazado, porque ellos estaban desesperados porque dijeran que hay que envolver a la gente en plástico para que no se contagie, porque les encanta repartir plástico para todos. Así de que se le avisa al Carmen, ¿verdad? Aplazado ya la regaladera de plástico para que la gente no ande diciendo gracias a mi buen gobierno por envolverme en plástico y evitarme la viruela del mono. Doctor, vamos despidiéndonos. Ahora, al final, pues usted podría despedirse de la gente que nos acompañó muy atenta y puede usted, bateo libre, ahí algo que nos quiera dejar de recomendación o algún tema en específico que le parezca que sea importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno, en primer lugar, gracias, porque siempre un espacio como este es importante para educar, pero más importante que lo que yo diga es que la gente que nos está viendo y nos está escuchando transmite este mensaje. No necesitas ser especialista ni necesitas ser un experto en comunicación. Ya ustedes los mensajes los hemos pasado bien sencillos, de manera sencilla. Entonces ustedes, por favor, transmitan este mensaje. Y recordar varias cosas. En Nicaragua sigue la COVID-19, sigue matando gente. Ayer murió una persona de COVID en Nicaragua, que me consta, ¿verdad? Posiblemente no sale en los registros. Sigue estando la COVID-19 en Nicaragua. Tenemos la variante Omicron, que es una variante que es más contagiosa que las anteriores, que no sabemos qué va a surgir después, pero que tiene varias subvariantes, y que las vacunas no nos van a proteger contra la infección, pero sí contra las complicaciones y las muertes. Por lo tanto, hay que vacunarse y ponerse su refuerzo correspondiente. Que no hay que dejar de lavarnos las manos con agua y jabón, que nos sirve para una serie de enfermedades. Evitar parasitosis, evitar conjuntivitis, que se te pongan los ojos rojos, evitar enfermedades gastrointestinales, evitar la diarrea, evitar la COVID, evitar otras enfermedades infecciosas y evitar otras enfermedades respiratorias como la gripe y la influenza, que cada vez hay menos en Nicaragua porque la COVID le gana la carrera y no los deja que saquen cabeza. La otra cosa importante es que hay mucho dengue ahorita en el país, entonces ahí tenemos un poder enorme cada ciudadano, porque cada semana hay que revisar en tu casa cualquier recipiente de agua. Y cualquier recipiente de agua es una tapita de gaseosa o un plástico arrugado que ya almacena agua limpia. Cualquier cosa que almacene agua limpia hay que botarlo, ¿verdad? O eliminarlo, y en el caso de que tenga florero en tu casa, cada 3 o 5 días estarlo cambiando, agarrar un pastecito de cerdas plásticas y darle a los barriles o el lugar donde almacenas agua en el borde del agua, o sea, poner la mitad del cepillo fuera del agua y la otra mitad dentro del agua y darle en esos bordes para botar los huevecillos. Si hacemos eso y cada nicaragüense hace eso, se acabó el dengue. Cero fumigación, cero nada, son solo eso. O sea, lo que yo quiero es que entendamos que tenemos en nuestras manos un poder enorme para dar salud o para quitar salud. Cuando yo boto un papel a la calle o boto una basura, cualquier tipo de basura, yo estoy siendo cómplice de que alguien se enferme y se muera. Dejando de hacer eso y poniendo la basura en su lugar, está salvando vidas. Entonces, salvar vidas no es nada más de los médicos y las médicas, salvar vidas es de cada ciudadano, de cada nicaragüense, y eso lo podemos hacer. Entonces, yo le agradezco que transmitan esa información y que aprendamos más de salud, pues, y que cambiemos la cultura de salud de nuestro país y que, bueno, que las cosas cambien para que no vivamos los horrores que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tiene usted siempre un espacio donde usted puede venir, si le aparecen ahí temas importantes que deberíamos de tocarlo, toque la puerta que aquí la abrimos para que podamos compartirlos.